Y ya estamos con nuestro próximo invitado, un amigo de la casa, ya a esta altura lo hemos molestado hartas veces, David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, encantado de estar acá de nuevo. Muy interesante el programa, además por el tiempo que siempre das para poder conversar con menos urgencia. No, David, a propósito de la contingencia, ¿verdad? Esto lo que está pasando con la reforma de pensiones, esta nueva fórmula. Yo sé que la reforma es más compleja que esto, quiero que hablemos de eso más adelante, pero es imposible evitar los guarismos, esta fórmula que utiliza el gobierno del 3%, el 2% para capitalización individual y el 1% para políticas públicas, que en este caso sería para la diferencia de pensión entre hombres y mujeres y la salacuna. Y además lo de capitalización individual con letra chica, que es básicamente una diferencia ahí de ese 2%, sería un 70% a la cuenta de cada uno y después una especie de prorrateo entre todas las personas que cotizan. ¿Cómo estás viendo tú la fórmula del gobierno a propósito también del diagnóstico que existe respecto al problema de pensiones en nuestro país? Bueno, así, estás yendo directo al grano y eh, mira, lo primero, haciendo como alguna asociación con la fórmula, ¿cierto? 1, 2, 3, digamos que, digamos que lo único, yo creo, lo primero que quisiera decir es que esto es como la cuenta regresiva 3, 2, 1, ¿cierto? Después del plebiscito tenemos discusión sobre pensiones de nuevo y sí hay un tema importante y ese tema es que creo que es muy relevante que todos tengamos en mente que lo que se haga o no se haga de aquí a, para ser bien preciso, mayo, yo creo, o sea, no sé si tenemos más espacio para de aquí a mayo del próximo año, considerando que tenemos elecciones parlamentarias y tenemos elecciones presidenciales en 2025, primarias, ¿cierto? Entonces, ese es el único espacio que tenemos, yo creo, para llegar a un acuerdo en pensiones en esta administración de gobierno. O sea, no logramos hacer algo así, digamos, ¿cierto? Por cierto, en el mundo político, vamos a tener otro fracaso. Y lo digo porque, claro, no todos nos dimos cuenta que este año la discusión estuvo detenida, ¿cierto? Estuvo detenida de nuevo porque, bueno, los procesos eleccionarios de cualquier tipo son en general divisivos, o sea, generan polarización, alejan, no tienen incentivos para acercar. Y el tema de pensiones es complejo y requiere haber hecho el trabajo de acercamiento. La propuesta del gobierno no es una propuesta que parezca haber tenido como una especie de testeo previo, ¿cierto? De manera tal de que haga más fácil el acuerdo. Por otro lado, eh, creo que tampoco me gustó mucho la reacción que hubo desde la oposición los primeros días, ¿cierto? Como de negativa, o sea, por muy en desacuerdo que se puede estar con con la propuesta en las indicaciones. Me gustaría que tuviéramos todos los que participemos en esta discusión de manera directa en el Congreso, ¿cierto? De manera indirecta los que podemos opinar. Tengamos en cuenta que eso es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando en unos pocos meses, en un espacio muy pequeño de tiempo, lo que va a ser una suerte de fracaso, ¿cierto? De nuevo. Y no quisiera que no me gustaría que a priori nos restáramos de esa discusión. O sea, creo que lo que se esperaría es que todos hagamos el mejor de los esfuerzos, aun cuando las condiciones sean con un grado de dificultad alto, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces creo que ojalá pudiéramos como allanarnos. Aparte que este proceso se parece mucho al que tuvimos en esa oportunidad previa cuando hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados, ¿te acuerdas? Y se podría haber hecho el esfuerzo de haber avanzado eh, en enero, en febrero, en el verano, ¿no?
pero después ya la cosa se volvió cuesta arriba. Fue muy difícil. O sea, hay una ventana, digamos, hay límites de tiempo específicos. Me gustaría como ver, aparte de voluntad y de discurso hacia afuera, de todas partes, del gobierno incluido, por cierto, hechos concretos, de manera tal de que si esto, tal como está, lo más probable es que no vamos a tener éxito, creo yo, a menos que se haga algo bien extraordinario, pero que se le pueda poner todo el esfuerzo posible, porque un fracaso más que se va a adicionar y que en la práctica le va a pasar la cuenta a todos los sectores, ¿cierto? Sí. Eh, sí. Y ahí, David, a propósito de lo que describías, de lo que había pasado después del plebiscito, como que pareciera que el gobierno redobló la apuesta un poco con el proyecto original que tenía, sube un punto a una destinación distinta a la capitalización individual y cuando uno analiza el detalle de la reforma, lo que han dicho es que se adicionaría el ahorro extra a capitalización individual ya en los últimos años, ¿verdad? Desde el 2029, si es que la reforma se tramita en los próximos meses. En tu opinión, ¿hay una desconfianza hacia la capitalización individual misma? ¿Es una cuestión más ideológica relacionada con la AFP? Porque de la descripción que comentamos en la última vez que estuvimos juntos, después del estudio que lanzaron ustedes, queda más o menos claro que la pata coja del sistema ahora es el pilar contributivo, es decir, lo que está ahorrando las personas para su propia jubilación y no el aporte que hace el Estado a través de impuestos generales como con la PGU. Sí, sí, es cierto. Mira, el proyecto de gobierno original es como un mastodonte. O sea, es un megaproyecto que prácticamente cambia muchas cosas. Creo que no es un proyecto adecuado para ser tramitado, digamos, frente a... Tiene demasiados elementos. Las indicaciones creo que fueron menos que las deseables en términos de haber simplificado el proyecto del gobierno y habernos concentrado tal vez en aquellos aspectos que son esenciales. Hay un montón de otros elementos que se pueden ir discutiendo de manera continua, técnicamente, de manera técnicamente adecuada, ojalá. Entonces, obviamente le pone un problema a la discusión. Lo otro que le pone un problema a la discusión es el hecho de que frente al estudio este que presenté hace un mes atrás, el gobierno mencionó que tenía un estudio sobre tasas de arrendamiento que había encargado, pero no lo conocemos todavía. En general, lo que uno esperaría es que los datos y la evidencia vayan antes que las medidas. Entonces veamos qué es lo que sale ahí, ¿no? Entonces, claro, no parece conversar mucho, por lo menos con el diagnóstico que había compartido en la conversación anterior. Esto de que por una parte los problemas más importantes parecen estar en las pensiones futuras, de los próximos años más que las pensiones actuales. Dos, que este dilema de solidaridad, cuentas individuales, el desequilibrio más bien está por la falencia, por los temas de los retiros, por la instalación de la PGU. Parece haber mucha más solidaridad y más bien la debilidad está precisamente como en el ahorro individual. Entonces, eh, sí, no parece conversar bien por lo menos con esos datos. A lo mejor haría bien que, que todos los grupos que están asociados, digamos, en el gobierno, en otros centros, puedan también mirar los datos de manera tal de chequearse que efectivamente tienen las mismas conclusiones, ¿no? Y lo otro que tampoco he conversado mucho desde el inicio es que el gobierno ha hablado siempre de su propuesta de, del tema de las utilidades de la industria, de la AFP, eh, y eh, para
efectos de tener mayor competencia, generar, etcétera, bajar los costos, lo que hace es dibuja completamente, pasando por encima de lo que son los contratos actuales, ¿cierto? Dibuja completamente esto con la idea de separar funciones. Entonces, eh, incluso habiendo a la mano instrumentos como AFP estatal, como la licitación del stock de afiliados, digamos, que tal vez son medidas mucho más graduales, se pueden ir implementando gradualmente, se puede ir evaluando si es que la primera ronda de una licitación funciona, se pueden ver los problemas, ¿cierto? Cosas por el estilo. En cambio, ahora se mencionan esas cosas, pero al mismo tiempo se sigue con el rayado de todo, donde nos seguimos arriesgando a que tengamos problemas con cosas que han funcionado bien por largo tiempo. Entonces, es un enfoque muy refundacional, que no queda claro además cómo conversa eso con las causas de las bajas pensiones o en qué fracción, ¿cierto? Entonces, de nuevo es una reforma muy compleja que uno entiende que lo que está atrás es un mensaje político, ¿cierto? Que es decir, este va a ser la realidad de la campaña de no más AFP. Y entonces ya, y eso es básicamente lo que vamos a estar logrando, ¿cierto? Y lo demás parecieran ser argumentos que no son tan sólidos para una cosa de esta naturaleza. Eso es lo que hace la conversación mucho más difícil. Entonces, si uno dice, pongamos los instrumentos al servicio de los objetivos, veamos cuánto efectivamente va a colaborar con los objetivos cada uno de esos instrumentos, y vamos discutiendo, pero de verdad es un mundo, pareciera haber un mundo de diferencia, ¿cierto? Entre lo que yo creo que debería ser una conversación razonable y lo que estamos, y como decía, además el tiempo es corto. Entonces, eh, o el proyecto se simplifica mucho, o bien, como se ha empezado ya afortunadamente a hablar un poco de algún tipo de acercamiento, o a lo mejor nos vamos como a los mínimos común denominadores, ¿cierto? Donde puede generarse algún acuerdo y se entienda que esto debe ir a más de manera gradual. eh, pero eso implica, claro, renunciar a dibujar el mundo como cada uno lo quería, ¿no? Eh, entonces, la pregunta es si efectivamente vamos a estar en condiciones de llegar como a un acuerdo en el entendido que no vamos a zanjar, así como en la Constitución, finalmente estos grandes proyectos no fracasaron, no llegaron a plasmarse ninguno, ¿cierto? Entonces vamos a ser capaces de, a lo mejor ir no con grandes proyectos, sino que ir paso a paso, como vamos construyendo sobre los cimientos que tenemos, estando chequeando además que se trate de avances, no con retrocesos. No sé si será factible tener algún tipo de acuerdo en esa línea. Claro, y ahí cuando uno ve, por ejemplo, los datos en la encuesta, el consenso técnico, que eso muchas veces es difícil de conseguirlo, y además sobre todo que el consenso técnico esté de acuerdo con la mayoría de las personas, porque a veces no se da, que están diciendo, bueno, las personas lo que están queriendo es que ese 6% de cotización individual vaya a sus cuentas individuales. Eh, pero pareciera que no hay espacio hoy día de negociación con el gobierno para que al menos digan, bueno, avancemos en los puntos en que las personas están de acuerdo, porque por algo tiran la capitalización individual para la última parte de la reforma, y también ponen los énfasis en otro tipo de cosas, ¿verdad? Y por eso cambiaron la fórmula, o este guarismo del 6% y poniéndolo en 3, 2, 1. Y ahí además de eso te quería preguntar, David, si es que tiene sentido seguir hablando de este 6% que estaba instalado antes del 18 de octubre, antes de la pandemia, antes de la PGU, o si hay que pensar en algún mecanismo más flexible, porque
Porque claro, hoy día tenemos, lo conversamos contigo también, una emergencia en el empleo no declarada, una emergencia laboral no declarada, y la verdad que si esto tiene efecto en el empleo formal, sería razonable, bueno, quizás darle una vuelta, aplazarlo más, estas cosas son de largo plazo, pero hoy día parece que estamos todos convencidos del 6% y listo. ¿A ti te parece una cifra que es adecuada, razonable, hay que evaluarla? Sobre todo pienso por el impacto de la PGU en particular, que pareciera que en la política esto pasó como colado por el lado y finalmente es la gran reforma que se ha hecho en esta materia el último tiempo. Sí, definitivamente, bueno, a eso ha apuntado un poco la idea de comunicar también que es necesario rehacer el escenario base, para decir, el escenario que teníamos sin reforma. Durante la comisión de pensiones que me tocó dirigir 2014-2015, trabajamos en una suerte de diagnóstico, pero ese diagnóstico es un diagnóstico que en parte importante se tenía que volver a hacer después de haber pasado los tremendos retiros de fondos de pensiones y al mismo tiempo habiéndose incorporado la PGU. Y entonces tenemos este diálogo al final que es como un diálogo de sordos porque es como decir, bueno, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que las pensiones suban? Evidentemente todos están de acuerdo. Eh, pero esa no es la pregunta, ¿cierto? La pregunta es más bien, ok, Al parecer estamos con un problema de conexión con David. Estamos conversando con David Bravo, el director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. A propósito de la reforma de pensiones, vamos a esperar que se vuelva a reconectar y vamos a continuar nuestra conversación con David Bravo, presidente, además de la Comisión Bravo. Y eso es lo que justo nos está comentando, que era en la comisión que él participó, que le tocó liderar, de hecho se llama Comisión Bravo por él, y sobre todo ver cuál fue el diagnóstico que hicieron en ese momento para plantear una reforma profunda al sistema de pensiones y que varios de esos presupuestos ya no se encuentran disponibles porque ha cambiado mucho. Hay que incorporar en el mapa los retiros de fondos previsionales, la PGU, por supuesto. Y bueno, vamos a continuar con David Bravo. Lo perdimos un momento, pero ya volvimos. Nos estabas comentando, David, sobre el trabajo que hicieron ustedes en la comisión y el diagnóstico y cómo esos presupuestos han ido cambiando en estos últimos años. claro, cambiaron significativamente. Y entonces ya no es posible seguir hablando de lo mismo, como si no existiera la PGU, y por otro lado, hay que ser muy preciso. Ya no basta con decir vamos a prioricemos los instrumentos porque hay que subir las pensiones. Creo que tenemos que decir de manera muy precisa qué queremos subir, de cuánto a cuánto, y por eso es tan importante saber cuáles son los montos de las pensiones, para cuántos años de cotizaciones de las personas para cada tramo, cuáles son las tasas de reemplazo, ¿cierto? Las tasas de reemplazo actuales y las tasas de reemplazo con la reforma, porque lo que no puede ocurrir es que simplemente aceptemos algo porque se habla mucho de eso, ¿cierto? Por ejemplo, hay que subir las pensiones a los pensionados actuales. Curioso que generalmente aquellas cosas que son muy populares son aquellas que de alguna manera también se repiten harto, porque en el fondo las personas que votan son las personas que típicamente tienen a la pensión encima, digamos, delante de sus ojos. Las personas, los más jóvenes, los pensionados futuros, tienden a ver las pensiones como algo más lejano, ¿no? Pero si efectivamente la situación futura es aquella que va a ser más compleja, sería un flaco favor, digamos, el simplemente preocuparnos de los pensionados actuales. Entonces, los datos tienen que informar la reforma, y por eso me preocupa que no se conozcan los datos, los estudios que se están encargando, que no se conozcan antes de hacer esta discusión tan importante, que, que no hay un diálogo técnico, ¿cierto? Previo tal vez al diálogo político. Y lamentablemente
con esta restricción de tiempo que tenemos, objetiva, ¿cierto? Para generar acuerdos, se, se hace, pienso yo, todo bastante más difícil. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Le queremos agradecer a David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, muchas gracias por aclararnos el panorama de la discusión de pensiones y varias más, como siempre. Gracias a ti. Nos vemos a la próxima. Un gran abrazo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.